Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Estamos un poquito atrasados, pero aquí estamos con ustedes. Bienvenidos todos. A esta mañana estaba pensando en cada uno de ustedes, hermanos, que nos escuchan desde lejos. Saludos a la familia por allá en el Ecuador, en España, hermanos que están familiares en México, aquí en diferentes partes de Estados Unidos, en Tampa, en Atlanta, hermanos que nos escuchan, familiares en West Virginia y en muchas ciudades de California. Así que es una bendición poder estar juntos aprendiendo de nuestro Señor, y a nuestros hermanos, amistades que también nos siguen. Gracias. Estamos por acabar ya esta clase de hermenéutica que hemos tenido por varios meses. Ha sido un curso bastante sustancioso. Es como un alimento, ¿verdad? Pero hay a veces que uno come cosas, comida rápida, ¿verdad? Que llena, pero no es mucho alimento, y hay veces que uno come bien. Y esto en verdad es así. La palabra del Señor es un sustento, y esta clase nos ha ayudado bastante a entender cómo se lee, cómo se estudia la palabra del Señor. Así que estamos ya en la conclusión, el resumen. Vamos a hacer 2 clases para terminar este mes con esta clase, y si el Señor permite, el próximo mes estaremos estudiando el estudio del rapto, o ese evento que se está esperando, ¿verdad? Y verlo a través de todas las escrituras, no solamente en el Nuevo Testamento, cómo el Señor nos fue dando pistas de esto que Él haría. Así que no se lo pierdan, preparen sus corazones, hagan tiempo o escuchen los estudios después para que vayamos juntos aprendiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Así que hoy tenemos el resumen y la conclusión de esta serie que se ha titulado Trazando bien la palabra. Usamos ese título porque esa fue la recomendación que le dio el apóstol Pablo a Timoteo. Le dijo: traza bien la palabra de verdad. Entonces, para poder hacer eso, uno tiene que entender cómo se estudia la palabra, ¿no? Por eso le pusimos ese título, Trazando bien la palabra. Y vamos a orar con ustedes, hermanos, que nos escuchan. Bienvenida, hermana Consuelo, gusto de que se añade desde Southgate, así que varios hermanos están con nosotros. Vamos a orar y a entregarle este tiempo al Señor. Bendito Señor, estamos delante de ti, Señor, con corazones agradecidos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Eres nuestro proveedor, nuestro sanador, Señor, eres nuestro salvador. Padre Santo, eres la satisfacción de nuestra alma, Señor. Gracias por tu palabra, porque en ellas encontramos la vida, encontramos a Jesús. ¿Quién es la vida? Él es la vida. Gracias, Señor, porque tu palabra nos es suficiente para saber tu plan perfecto. Toda tu sabiduría está ahí, el conocimiento, la inteligencia, Señor. Gracias por el entendimiento que nos das a través de tu Santo Espíritu, Señor. Rogamos que su presencia sea sentida esta mañana al estudiar tu palabra, Señor, y que cumpla el propósito para la cual tú la has mandado, Señor, sea instrucción, sea corrección, sea edificación, Señor, sea promesas, Señor, lo que sea que tú tengas para cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra corra y, Señor, germine en nuestra mente, corazón, produciendo frutos de arrepentimiento, frutos de labios que confiesen tu nombre, frutos de obediencia, frutos de honra y gloria para nuestro Rey que pronto viene. Señor Jesús, te damos gracias y es en tu nombre que pedimos todas estas cosas. Amén. 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 Bien, la conclusión y el resumen. Llegamos al final de este curso de hermenéutica y espero en el Señor haber contribuido de alguna manera
a entender la palabra del Señor y de encontrar las riquezas de la sabiduría divina en la revelación de las Escrituras. Hoy haremos un resumen de los puntos sobresalientes de la clase y empezaremos el descenso de este maravilloso viaje que ha permitido nuestro crecimiento espiritual y ha abierto nuestro entendimiento al desarrollar una facultad más afinada de reconocimiento del Señor Jesús en la Biblia. Eso es una verdad que en lo personal puedo testificar. En la clase a mí me ha despertado una manera más afinada, una habilidad más experimentada de cómo encontrar al Señor Jesús en las Escrituras, ¿verdad? No solamente leerla porque uno quiere encontrar algo de enseñanza moral para uno, pero descubrir al Señor Jesús en las Escrituras. Nuestro lema e incentivo siempre será la palabra que dijo nuestro Señor cuando exhortó a los líderes judíos de la siguiente manera. En el libro de Juan capítulo 5, del versículo 39 hasta el 47, el Señor les dijo esto a los líderes judíos, a conocedores de la palabra. Les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús le estaba recalcando, ¿no? Cuando lean las Escrituras, van a encontrarme a mí. Las Escrituras están dando testimonio de mí, para eso están. Versículo 44 dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Aquí vemos un problema que también se ve en nuestros tiempos. Cuando la gente va a la iglesia para recibir algo que le levante, como algo que lo enaltezca, ¿verdad? Le trae gloria, le trae, eso dice el Señor, les traes gloria. Perdón, es una página para cada una, no la tiene, ¿verdad? Esta le salió de los dos lados de lo mismo, ¿verdad? Sí. ¿A quién más le salió así? Y esta a mí me salió bien. No, yo también. A mí está bien. También. ¿Y esa de ahí cómo está? Está mal. Perdón, hermano, ¿está mal? No. Ok, entonces si quiere o si quiere sacar copias en el printer, en la oficina, ahí está. ¿Necesitamos 3 o 4? ¿Todos están bien? ¿Está bien? Ok, 4. Muy bien, perdón hermanos la interrupción, pero quería que todos tengan el material a la mano. Algunas páginas nos salieron con el mismo lado, así que ahorita arreglamos la situación. Pero para eso, para que no se me pierdan, estamos en en Juan 5. Juan 5, versículo 44, que el Señor le está diciendo a los líderes judíos: búsquenme, encuéntrenme en las Escrituras, ¿verdad? Y ustedes no me encuentran porque no creen en mí y porque solamente andan buscando la gloria de los hombres. Han encontrado esas predicaciones que solamente son motivacionales, predicaciones que son como para más psicológicas, ¿verdad? Como recomendaciones, 10 pasos para ser feliz, 5 pasos para no enojarme, 2 pasos para un matrimonio feliz. Todo es para la gloria del hombre, ¿verdad? Pero ese no es el propósito de las Escrituras primordialmente. Obviamente no es para darle la gloria a nadie más que a Jesús, pero sí tiene recomendaciones para nosotros, pero primordialmente las Escrituras son para revelarnos a Jesús. Y eso le está diciendo el Señor: no podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre. Perdón, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
¿Cuáles libros escribió Moisés? ¿Quién sabe? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el Señor Jesús está diciendo, Moisés escribió de mí. Ustedes se amparan en la ley de Moisés, pero no me encuentran, porque leen las escrituras nomás como reglas, reglamentos, regulaciones, mandatos, pero no me buscan a mí. Y así nos pasa a todos, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir que han encontrado a Jesús en el libro de Génesis o en el libro de Éxodo? ¿Cómo encontrar a Jesús en el libro de Levítico? Que es puro que ofréceme este sacrificio, estas leyes, pero estudiando la hermenéutica uno aprende que hay tipologías, hay tipos que proyectan, que son figuras de lo que el Señor Jesús haría por nosotros. Entonces ahí lo encontramos cuando aprendemos a interpretar las escrituras correctamente. Así que el Señor dice, de mí escribió Moisés, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es la verdad. Si no encontramos a Jesús en los primeros libros, muy difícilmente lo vamos a encontrar en los otros, porque es la base, si tenemos que ir entendiendo eso. Así que también Jesús les recordó a sus discípulos, miremos en Lucas capítulo 24, el versículo 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Ahora sí ya las tenemos. O sea, la cuna para el lado que faltaba. Ah, está perfecto. Muchas gracias. Ahí está. Lucas, estamos en la mitad de la página, Lucas 24, 25 y 27, y dice así. Gracias, hermano. Entonces él les dijo, el Señor Jesús está reprendiendo a sus discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Que entonces Jesús dijo que Moisés habló de él, o sea, los primeros 5 libros, y ahora está diciendo que los profetas hablaron de él. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Ven? El Señor Jesús dio un estudio tan hermoso a estos 2 discípulos, explicándoles cómo él aparecía en todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces los profetas, dice, ahí estoy yo, ahí estaba yo, ahí no me encontraban, no me veían, pero ahí estaba yo. Así que las escrituras, la Biblia, esta colección de libros, la Biblia es una biblioteca, son 66 libros que el Señor nos ha dado para encontrarlo, para conocerlo, para aprender de él primordialmente, ¿verdad? Entonces, las escrituras, la Biblia, fueron reveladas para ser más allá de una influencia moral o una lección inspiracional o motivacional. Fueron dadas por Dios con un propósito u objetivo específico. El apóstol Juan nos lo explica en su libro. Miren, Juan 20, versículo 30 y 31, Juan nos dice claramente para qué escribe el libro, para qué Dios revela las escrituras. Dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el libro de Juan. Dijo, pero estas, lo que se han escrito, para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. O sea, Juan nos especifica, yo estoy escribiendo esta carta para que crean que Jesús es el ungido, el Mesías, el Cristo, el Rey, ¿verdad? El sacerdote, el intercesor, el Salvador y el profeta que Dios ha mandado. Y creamos, o sea, escribe con el propósito de despertar fe, que alguien crea que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Y al creer podamos tener vida por medio de él. Así que tanto el Señor Jesús como los discípulos enfatizan el propósito de las Escrituras. Ahora, sabemos, porque todos hemos caído en esto, que regularmente cuando uno abre la Biblia busca
un mensaje personal de enseñanza moral o motivacional. En estos tiempos la Biblia se usa y los mensajeros más se inclinan a eso, a ser más como psicólogos, como tal vez sí, personas de motivacionales, ¿verdad? Que buscan temas que animen a la persona. Tú puedes. Y medio usan las escrituras un versículo como pretexto. Dicen, a veces se usa el texto como pretexto para aportar lo que ellos ya quieren enseñar. Y se ha distorsionado porque Satanás es muy astuto. Si el propósito de las escrituras es revelarnos a Jesús, y Satanás dice, no, nomás busca algo que te anime. Subraya nomás las promesas que te gustan. Y empezamos a ser selectivos de las escrituras, ¿verdad? Hay gente que nunca ha leído la Biblia completa, por años de cristianismo, y no se ve en el contexto, ¿verdad? No se pierde el propósito de la revelación de Dios, porque estamos buscando en las escrituras algo que nos agrade, algo que nos impulse. Ahora, eso no quiere decir que la Biblia fue escrita para apagarnos, para desanimarnos, al contrario. La idea es de que encontrando a Jesús, encontramos la llenura, la satisfacción, encontrándolo a Él, se encuentra todo lo que el ser humano busca. La paz, el gozo, la esperanza, en Él está la respuesta, en Jesús. Pero si buscamos la respuesta en tal vez como mantras, hay unas religiones que tienen estos como dichos. Voy a repetir este dicho para sentirme mejor. A veces agarramos la Biblia así, como que si fuera un libro mágico de que tienes que repetir. No, la idea es de que uno encuentra todo lo que necesita en el todo suficiente yo soy. Por eso el nombre de Dios es yo soy. Yo soy el que te satisface. Yo soy el que te hizo. Yo te conozco. Yo sé lo que necesitas, ¿verdad? Así que encontrar a Jesús es el objetivo de cuando uno lee las escrituras. Ahora, en este curso, los puntos que tratamos en esta serie, obviamente fue el concepto de la hermenéutica, las leyes de interpretación. Vimos cómo estudiar las parábolas, estudiamos el Midrash, que es un tema excelente de cómo encontrar a Jesús. Prácticamente entendiendo este método de comparación como la tipología, el Midrash nos ayuda a encontrar a Jesús en las lecturas, ¿verdad? Ahora, hicimos ensayos, prácticas de interpretación midrástica, que encontramos los 4 niveles de interpretación en el Midrash. El primer nivel es el nivel como de encontrar enseñanzas morales. Eso lo vamos a estudiar, a repasar la próxima semana como última clase de esta serie, ¿verdad? Así que para repasar y recordarnos en qué consiste el Midrash, pero son 4 niveles. Normalmente la gente se queda en el primer nivel, en encontrar una enseñanza moral. No hay que mentir, encontré que no me tengo que enojar, que tengo que perdonar, y ahí nomás, el primer nivel. Encontré que después hay, por ejemplo, hay cosas que uno dice que no tengo que dejar de ir a la iglesia, enseñanzas morales. Después el segundo nivel pues va un poquito más profundo, que pueden ser enseñanzas espirituales, como por ejemplo amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? No tener dioses ajenos. Ya empieza a entender algo a nivel espiritual. Después viene el tercer nivel que viene a ser encontrar a Jesús en las escrituras, que eso es lo que la meta, y que no se hace tan fácil cuando no tenemos esa visión de querer encontrar a Jesús. Si queremos nomás encontrar enseñanzas morales, las vamos a encontrar rápido, apenas se abre, se encuentran lo positivo y lo negativo, qué hacer, qué no hacer. Pero si nos quedamos ahí, perdemos la hermosura de ir
compenetrándose, de ir profundizando hasta el nivel de encontrar a Jesús en la enseñanza, ¿verdad? Normalmente eso es muy común cuando abrimos los salmos, por ejemplo. Abrimos los salmos y rápido lo aplicamos a nosotros. Esa es la tentación de cuando uno abre la Biblia de pensar de que está hablando de nosotros. Por ejemplo, uno abre el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, que dice, me guiará por sendas de justicia, me guiará como dice, a delicados pastos, me hará descansar. Y uno dice, oh, sí, Jehová es mi pastor, y rápido lo aplica a uno. Dice, entonces voy a tener consuelo, voy a tener sustento, y está bien. Pero primero, ¿cómo puede uno tener eso? Es cuando uno tiene al Señor Jesús en su vida. Si no tienes a Jesús, no tienes ese sustento, no tienes ese alimento, no puedes andar en esa... No te puedes apropiar de las promesas si uno no tiene a Jesús en el corazón. Entonces, cuando entendemos que fue Jesús el que decía eso, empezando desde el Salmo 22, vemos salmos mesiánicos, ¿verdad? El Señor sufriendo, el Señor está en la cruz, en el Salmo 22, Él está siendo crucificado, y en el Salmo 23, esas son palabras que Él estaba diciendo a su Padre en la cruz. Tú eres mi pastor. Aunque mis enemigos me están aquí, dice, me vas a poner una mesa. Me tienes preparada una mesa de victoria. Y en el Salmo 24, pues se ve la resurrección. Entonces, encontramos a Jesús. Son palabras, cuando vemos que todo nace de Jesús, podemos apreciar lo que Él hizo por nosotros. Que por Él podemos disfrutar de estas promesas, de estas realidades. Pero cuando las aplicamos directo a nosotros, antes de verlo a Él, nos ponemos en un nivel que no merecemos, porque Él es el que se merece la gloria. Él es el enfoque de toda la revelación, no somos nosotros, Él. Él es la razón de toda esta comunicación que Dios está teniendo con nosotros a través de la palabra. Así que el Midrash nos ayuda a entender estos niveles, y hicimos prácticas en esta clase, ¿verdad? De estas cuatro componentes, ¿verdad? Ahí está el Peshat, que es el nivel primero moral, el Remez se va a lo espiritual, el Derash es ya cuando se encuentra Jesús, y vimos también el Sod, que son cosas que están encubiertas todavía, o misterios que ya se han revelado en Jesús, como el misterio de que los gentiles íbamos a ser parte de ese redil. No solamente los judíos, nosotros también. Hay misterios, por ejemplo, el hecho del matrimonio, cómo representa la unión de Jesús con la iglesia, ¿verdad? Por eso dice, es un misterio que Dios ha dado ¿cómo se le llama cuando es no es una ordenanza, pero esta institución, la institución del matrimonio es una figura de Jesús con la iglesia. Por eso es que dices, grande este misterio de la unión de nosotros con Cristo, ¿verdad? Pero Él nos ha dado esta figura del matrimonio para que podamos entender cómo funciona. Lamentablemente no hay un entendimiento de lo hermoso que es estar unido con Cristo. Entonces por eso en los matrimonios no se guarda esa relación perfecta que hay entre nuestro esposo, que es Jesús, ¿verdad? Cómo nos trata a la iglesia. Los esposos no entienden eso, entonces no tratan a la esposa como ese vaso frágil, como el Señor nos trata a nosotros. Ni las esposas, a veces la iglesia no entiende su papel con el novio, que es Jesús. De respetarlo, de seguir su autoridad, porque Él es el esposo, ¿verdad? Entonces, estos son misterios que el Señor nos ha dejado para todo apuntar a Jesús, a la relación que Él tiene con nosotros, y eso es lo que se trata el Sod, ¿verdad? Misterios revelados y misterios que no se han revelado, como el hecho de
nadie sabe el día ni la hora que el Señor viene, eso es un misterio, cosas así, pero eso los estudiamos. También vimos la tipología, ejemplos varios, la tipología la vimos, la historia de Sara y Agar, cómo representan los pactos, la historia de Isaac e Ismael, cómo representan el legalismo y la gracia. Estudiamos tipología del tabernáculo, cómo Jesús era su cuerpo, ¿verdad? Ese lugar que fue abierto como el tabernáculo para que podamos entrar al lugar santísimo. Algunas tipologías que todo apunta a Jesús, otra vez, ¿verdad? La gracia, la obra de Cristo en la cruz. También estudiamos, después de la tipología, vimos en este curso las profecías bíblicas. Y hago énfasis en profecía bíblica porque hay mucho tipo de profecía. Hay gente que tiene, según revelaciones, que a veces son hasta antibíblicas, o sea, no concuerdan con la palabra. Entonces, hablando de la profecía bíblica, estudiamos el valor. Es tan importante estudiar la profecía de la palabra porque confirma la autoridad, confirma la exactitud, confirma la veracidad de la Biblia. No hay ningún otro libro religioso, llamado religioso o santo, que tenga profecías como las escrituras de que nos ha revelado Dios, porque Él conoce el futuro. Ninguna otra persona conoce, y Él dice, yo te revelo el fin desde el principio. Es el único. Dice que el Corán solamente tiene una profecía, que dijo Mahoma, iré a Medina. O sea que es un lugar que él, según él profetizó que él iba a ir allá. Eso es fácil cumplir. Que yo también puedo decir, iré a Ecuador, ¿verdad? Algún día, ¿verdad? Entonces, algún día si ahorro y puedo ir, es algo fácil de cumplir. Esa es la única profecía que tiene el Corán. Pero la Biblia, 27% de las escrituras son de carácter profético y más de 300 profecías cumplidas en el Señor Jesús y por Él. O sea, hemos visto matemáticamente cómo para cumplir 8 profecías es prácticamente imposible que en una persona se puedan cumplir 8 profecías, y Él cumplió más de 300. Todo eso estudiamos en la profecía bíblica, la asombrosa exactitud, el valor, el objetivo. Vimos ejemplos, por ejemplo, de la entrada triunfal, como el Señor profetizó el día exacto que iba a entrar, era la primera venida de Jesús. No fue en el pesebre, literalmente la venida como rey, fue el día que entró a Jerusalén. Y si mal no recuerdo, era como 173.886 días que tenían que pasar desde un edicto que se dio para que el Mesías príncipe entrara a Jerusalén. Y exactamente el Señor entró en el día. Si ellos por eso dijo Jesús, se perdieron el día de la visitación, porque ellos no creyeron en Él, pero Él cumplió con asombrosa exactitud esa profecía de la entrada triunfal. El segundo ejemplo, vimos la muerte de Jesús, cómo se profetizó el tipo de muerte que sería antes de que Él naciera. 700 años, 400 años antes de que Él naciera, miles de años antes que Él naciera, se anunciaba cómo iba a morir, y era algo que estaba fuera de su control, porque si hubiesen dicho, no, se iba a dar un balazo, ni existían las pistolas, ¿verdad? Pero era más fácil que Él pueda leer y decir, tengo que morir de esta manera. Pero que Él haya muerto de una manera que solamente los romanos podían hacer, siendo Él judío, indica cómo Dios sabe todo, ¿no? Que se iban a inventar esta manera de crucifixión, de castigo, ¿verdad? La muerte de Jesús es una evidencia de la exactitud asombrosa con el cual las profecías se cumplen. También vimos la profecía bíblica, el tercer ejemplo, la resurrección de Jesús. El Señor dijo esto, yo voy a volver a vivir en 3 días, ¿no? Y nos dio ideas, por ejemplo, Jonás
que en 3 días el pez grande lo devolvió, ¿no? Y está dando idea, como preparando la mente de figuras de lo que iba a pasar, ¿verdad? Se cumple. Estudiamos profecías en esta clase dadas por Jesús, no solamente profecías acerca de Jesús, sino que también vimos profecías dadas por Él, o sea, cosas que van a pasar que Él anunció, que coinciden. Por eso el Señor decía, yo nada hablo de lo mío, les doy lo que el Padre me ha dado a hablar, porque si uno estudia estas profecías dadas por Jesús y después se pone a leer las profecías del Antiguo Testamento, concuerdan al pie de la letra. Estos días estoy en el libro de Isaías en mis devocionales, y eso que ya en la iglesia lo estudiamos por años. Tomó creo que 3 años y medio estudiar versículo por versículo, capítulo por versículo, todo el libro de Isaías. Y en los devocionales de la Biblia que tengo, empezó otra vez Isaías, pero ahora los estoy leyendo desde el lente de estas profecías dadas por Jesús. Y encuentro una correlación entre Isaías y Apocalipsis, porque ya hemos estudiado, y entonces puedo leer, y antes cosas que uno dice, y lo noto, porque la Biblia es por este hermano de Charles Stanley, hizo una Biblia con devocionales y celebrando sus 50 años de ministerio, y precisamente uno lee y él lo aplica inmediatamente a uno en los devocionales, por ejemplo, y uno entendiendo, habla de Israel, son profecías de Israel, y digo, ¿cómo uno puede perder? Porque si uno explicara, esto es una profecía que va a suceder en Israel, obviamente hay cosas indirectas, por decirlo así, por tener a Jesús, nos beneficiamos también de esas promesas, ¿verdad? Pero hay cosas que son exclusivas de ellos. Pero todas estas profecías que dio el Señor Jesús, por ejemplo, profecías del fin, si leen Isaías 20, 21, Isaías 24, nos habla hasta cómo hay un versículo que nunca había visto que dice, la tierra se parte por la mitad. Y dice Isaías. Y cuando el Señor nos anuncia del fin, habla de terremotos el día del Señor, marcando todas las veces que dice el día del Señor, Israel, en Isaías, y viendo lo que el Señor nos dice en sus profecías, abre mucho el entendimiento. Así que profecías dadas por Jesús, estudiamos profecías acerca del fin, profecías de Israel, profecías de la resurrección o el rapto, profecías de la segunda venida de Jesús, profecías del milenio, o sea, el reino del Mesías aquí en la tierra, profecías de la destrucción del mundo, profecías acerca de la nueva Jerusalén. Bastante en cuanto a ese, ahí nos quedamos bastante tiempo en esta clase estudiando las profecías. Después vimos el método inductivo de cómo hacerle preguntas a la Biblia para descubrir más a profundidad lo que Dios quiere enseñar. Por ejemplo, ¿qué me enseña esta porción acerca de Dios? ¿Qué aprendo acerca de Jesús, de su carácter? ¿Qué le gusta, qué no le gusta al Señor, verdad? Y preguntas como, ¿cómo me afecta esto a mí en mi vida personal? ¿Qué puedo aplicar a mi vida personal, verdad? Porque en sí las Escrituras es una carta de amor de Dios revelando a su Hijo, Dios revelándose a nosotros, para que nosotros lo conozcamos y podamos tener una relación con Él. Y para poder tener una relación con alguien, uno tiene que conocer a esa persona. ¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿Cómo agradarlo? ¿Verdad? Eso es algo común. Para poder conocer a alguien y agradarle, necesitamos conocerlo, ¿verdad? Y el método inductivo nos ayuda a esto. ¿Qué aprendo de Jesús, de su carácter? ¿Y cómo lo aplico a mí, a mi persona? ¿Cómo me afecta esto? Porque lamentablemente a veces como maestros o ya cuando uno tiene mucho tiempo en el Señor, se hace un poco calloso. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no penetra mucho la palabra, porque lamentablemente agarramos la idea de que la Biblia es para exhortar a otros.
Y allí andamos regañando a medio mundo. Dios dice esto, Dios te dice esto, y haz esto, y termina haciéndolo eso. Y como que no es para nosotros. Eso no es una relación. Usted no espera que alguien venga a su casa y le diga, mira, así tienes que atender a tu esposo. Eso es algo que uno tiene que descubrir. O al esposo, que venga otra persona, o otro hombre, y le diga, mira, así tienes que atender a tu esposa. No, uno espera que la persona, como hay una relación entre uno y el otro, que uno desarrolle esa intimidad en la relación con el Señor, ¿verdad? Entonces, en un sentido, el método inductivo nos ayuda a que aprendamos a aplicar las escrituras a nosotros mismos. Esto no quiere decir que podemos ser de bendición para edificar si el Señor nos ha dado el don de enseñanza o el don de sabiduría para dar consejos. Está bien, pero eso no quiere decir que nos tenemos que despegar de aplicarnos la palabra a nosotros primero. Siempre empieza con uno, porque uno no puede ser de bendición real cuando es solamente textual, solamente intelectual el conocimiento. Haz esto, pero yo no lo hago. Hay gente que dice esto, haz lo que te digo, no lo que hago, ¿verdad? Porque sabe que no lo practica. Entonces, y así no es la idea de la palabra. La palabra del Señor es de que es una fuente de agua que salpica el Espíritu Santo en nosotros, activo por la palabra que conocemos, que nos ha limpiado, que nos ha regenerado. Bendice a otros esa agua, salpica para otros porque está lleno el vaso. Nosotros somos un vaso de barro, de utilidad para el Señor, y tiene que fluir la palabra en nuestras acciones, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Esa es la idea, ¿verdad?, del método inductivo, de hacer preguntas que apliquemos a nuestra vida personal. Y terminamos el estudio con la guía del Espíritu Santo para interpretar, tan importante, ¿verdad? Orar y pedirle al Señor que se nos revele, ¿verdad?, Jesús a través de nuestra lectura, ¿verdad? Otra vez, no pensando, Señor, dame qué puedo encontrar para decirle a mi vecino, para decirle a mi familiar, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa. No, la idea es dejar que el Espíritu Santo nos llene a nosotros, ¿verdad? Y eso es algo una tentación tan grande que todos tenemos, de a veces abrir la Biblia para decir, bueno, quiero buscar este versículo que me ayude para exhortar a tal persona. Y agarramos esa posición del Espíritu Santo. En realidad, el que convence. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Dice, yo los enviaré para que convenza al mundo de pecado, de juicio y de justicia. La justicia de Jesús. El Espíritu Santo es el que convence a la persona de su pecado. Entonces uno puede, cuando la persona lee las Escrituras, el Espíritu Santo le va a revelar a uno en lo personal dónde está mal. Si está uno sensible a la voz del Espíritu. Si uno es tan duro que no encuentra. Si usted lee las Escrituras y no se siente redarguido de alguna manera, que como que el Espíritu le diga, esto no me gusta de lo que estás haciendo, quiere decir que el corazón se está endureciendo, porque uno tiene que ser sensible y decir, oh, Señor me está hablando a mí en esta porción. Por eso se necesita la guía del Espíritu Santo. No es por sabiduría ni conocimiento que uno abre y dice, oh, yo ya sé lo que aquí dice. No, es dejar que el Espíritu Santo nos enseñe a Jesús, y conociéndolo a Él, teniendo una relación con Él, podremos recibir de Él. Y esto es muy importante, porque a veces si no encontramos al Señor Jesús, vamos a ver la Biblia como un libro de enseñanza moral nomás, y como un buen consejo, y ahí se queda, porque no tenemos el poder. La palabra es cuando dice que el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos, para ser testigos, ver a Jesús. El Señor
esa palabra poder viene del griego dynamos, que quiere como dinamita. Es una explosión, algo poderoso que derrumba. ¿Qué hace la dinamita? Abre camino. Para eso se la usa, se la pone en la montaña para que abra el camino para poder construir puentes, hacer paredes. La dinamita destruye para poder construir algo que sirva. ¿Verdad? Así que esa es la idea. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Cuando uno lee las Escrituras, para que derrumbe fortalezas que uno tiene en su vida. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, malos hábitos, vicios, malas costumbres, heridas, resentimientos, cosas, vacíos que hay porque el enemigo ha trabajado en nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo, con su poder, el poder de la palabra, es el que nos va a guiar a Jesús, y teniendo a Jesús, se empiezan a derrumbar esas fortalezas con la palabra de Jesús. Pero primero hay que encontrarlo a Él. Por eso digo, porque si no se tiene al Espíritu de Cristo en uno, si no se encuentra al Señor en la palabra, vendrían a ser nomás como un consejo que estamos tratando de aplicar con nuestras propias fuerzas. Y cuando tratamos de aplicar la palabra con nuestras propias fuerzas, es un fracaso. ¿Cuántas veces uno se levanta y dice, hoy no voy a mentir? Si nos hacemos esa idea como un consejo, ¿no? Hoy voy a hacer todo lo posible para no enojarme, porque sé que no le gusta al Señor. Es como un consejo nomás. Fracasamos, apenas nos levantamos ya estamos pensando, ay, qué calor, que me picó el mosquito, y mira, que se me ha hecho una roncha, ya estamos enojados, ¿verdad? Porque estamos en nuestro propio poder, porque la Biblia no es para ser vista como puros consejos, es para encontrarnos con Jesús, quien al venir a nosotros nos habilita para poder vencer a la carne, vencer al mundo, vencer a Satanás. Entonces, otra cosa es decir, Señor Jesús, gracias por estar en mi vida, y gracias, Señor Espíritu Santo, porque por ti voy a vencer. Se le está dando la gloria a Jesús, no a nosotros, que hoy voy a tratar, ¿verdad? Sino es un enfoque diferente, un enfoque bíblico. Señor, si no fuera por ti, no podría. Yo no puedo, te necesito. Y gracias, porque tú eres mi ayudador, mi sustento, eres mi fortaleza, eres mi socorro, ¿verdad? Tú eres. Y entonces, cuando uno empieza a hacer eso, la presencia del Espíritu Santo se hace más evidente en nuestro diario vivir. Porque el Señor está haciendo su obra de redarguirnos, de convencernos de pecado. Por ejemplo, ahí nos convence de que somos orgullosos. Cuando estamos pensando, yo voy a ser hoy una buena cristiana. Yo voy a ser. Entonces el Espíritu Santo nos redarguye. No eres tú. Soy yo el que te voy a hacer nuevo. Entonces empieza a trabajar en nuestro corazón. Nos revela el pecado que está en nuestra vida, de vanidad. A veces de pecados de autosuficiencia. Yo y yo. Entonces, primero el Espíritu Santo tiene que trabajar redarguyéndonos de pecado, de justicia. Eso quiere decir que nos lleva a Jesús, la justicia de Cristo, su perfección. De eso nos tenemos que vestir, de su santidad, no la nuestra. Nosotros no tenemos santidad sin Jesús. Y de juicio. O sea que gracias, Señor, porque me has librado del castigo, todo reconocimiento a Cristo. Así que la guía del Espíritu Santo es primordial cuando uno lee las Escrituras para poder aplicarlo a uno. Y vimos al final, la semana pasada, herramientas básicas, algunos enlaces donde se puede encontrar las palabras originales en el griego, en el hebreo. Vimos cómo se explicaba la palabra Señor, que era el Adonai en el Antiguo Testamento, y el Kurios en el Nuevo, ¿verdad? Que es el dueño, que tiene una profunda significancia cuando uno lo entiende, ¿verdad? Que es mi dueño, el
el guía, ¿verdad? La autoridad, es su voluntad lo principal. Entonces entendemos nuestra relación con Él. Así que eso fue todo lo que vimos, hermanos. El tiempo se va rápido. Yo sé que hoy quería nomás, ahí tenemos el concepto de lo que es la hermenéutica, ¿verdad? Es el estudio de la interpretación del texto bíblico. Vimos la primera y la segunda ley de interpretación, que fue que la Biblia se interpreta a sí misma. No es lo que yo creo o lo que me parece que dice, sino que la Biblia se va a explicar a sí misma. Si hay un versículo que uno no lo entiende bien, tiene que buscar el contexto, el pasaje paralelo. Hay otros versículos que lo van a explicar mejor. La revelación, cada profeta está tratando de darnos una explicación de quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Entonces es bueno leerla en su totalidad. Como por ejemplo, nunca vemos una película empezada y decimos déjame ver los últimos 10 minutos para ver cómo termina. No queremos ver toda la historia, ¿no? Cómo comienza, qué pasa. Igual la Biblia no se debe de leer déjame ver el final nomás, sino que hay que leer todo para poderla entender. Enseñamos que hay que interpretar un pasaje históricamente, que significa que debemos tratar de entender la cultura, los antecedentes y la situación que originó el texto. También hay que interpretar un pasaje gramaticalmente, que es para eso nos vamos al original, a ver qué palabra exactamente fue que dijo el Señor. No traducciones, ¿verdad? Interpretar un pasaje contextualmente también implica que no solamente vamos a agarrar un versículo aislado, el que mejor me gusta o el que más fácil se me hace, sino que vamos a leer en el contexto, ¿verdad? Y en cuanto a las parábolas, enseñamos que cuando son comparaciones de algo del reino de Dios, y vimos que es una palabra compuesta parábola. Son dos palabras para y bolos o bala. Para, que quiere decir al lado de, y bolos o balo, que quiere decir arrojar. Una parábola es como que Dios está tirando algo al lado de nosotros como un anzuelo. Imaginémonos un anzuelo. Tira algo y a veces un pescadito lo ve y se va, no le llama la atención, pero otro le llama la atención y va. Asimismo, la parábola es algo que Dios tira al lado de nosotros para ver cómo nos alcanza para que entendamos algo más de Él, del reino de Dios. Y muchas veces, como dice aquí, la palabra compuesta connota la idea de colocar, poner, arrojar algo al lado de otra cosa. Ver la idea de colocar algo al lado de otra cosa con el fin de compararlos no es difícil. Por ejemplo, si yo pongo, esa es la otra idea, que el Señor tira para que uno entienda algo mejor, es una revelación para llamarnos la atención, comparándola con otra cosa también. Va a decir, el reino de los cielos es semejante a, está comparando, lo pone esto aquí para que podamos aclarar la revelación. Es semejante a una mujer que perdió una moneda y la empezó a buscar, ¿verdad? Un dracma es la moneda, ¿verdad? Y que dice, no es difícil. Y en efecto, muchas de las parábolas de Jesús son historias que procuran establecer una comparación entre una cosa común de la vida diaria y el reino de Dios. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? Era casi un estribillo fijo en el vocabulario didáctico de Jesús. O sea, así enseñaba a él. ¿Cómo voy a enseñarte cómo es el reino? No voy a comparar a un hombre que se fue lejos y dejó encargado su finca, ¿verdad? A su viña, ¿verdad? O la voy a comparar a un padre, ¿verdad? Cosas, como dice aquí, comunes de la vida diaria para que podamos entender algo de él, del cielo, la revelación. La parábola es muy dinámica porque también conlleva la idea de colocar una verdad al lado nuestro para que trate exclusivamente con nuestro corazón y nos lleve a una decisión. Ahí pone el Señor al lado nuestro, parábola, al lado tuyo, para ver si ves dónde
está la verdad en tu vida, si la estás entendiendo, si la crees o no. Y dice, ¿puede una parábola para alguien llegar y causar una explosión de convicción y entendimiento, mientras que en otro no causa nada? Señor tira la verdad al lado de nosotros. Piensen como una pelota, se la tira. Hay gente que agarra la pelota y hay otros que la pelota le pasa por un lado. Está tirando la verdad, pero todo depende de la persona, de cómo recibe esa verdad. Todo depende de la disposición del corazón, si se acepta o no. En otras palabras, si se cree las palabras de Jesús o si se tiene fe o no. La meta primordial de los evangelistas no es dar información netamente histórica o científica, sino más bien fomentar la fe en Cristo. Otra vez, cuando leamos las parábolas, es creer más en Jesús, entender lo que Él ha hecho. A través de cada parábola se nos da un detalle más de Jesús. Esa es la idea. No es de nosotros, sino fe en Él, ¿verdad? Como lo dijo Juan explícitamente, ya leímos esto, que escribió el libro para que creamos que Jesús es el Mesías. Les dejo en esta página, escoja una parábola de Jesús para hacer un ensayo, una práctica de las leyes de interpretación, o sea, analice la porción bíblica tanto históricamente, la cultura, las costumbres. Para eso se puede usar un diccionario bíblico. Escoja la palabra que más resalte para interpretarla gramaticalmente. Y ahí puede usar los enlaces que hemos dado para analizar qué significa esa palabra en el original. Y observe cómo contribuye el contexto para entender el mensaje deseado o planeado por nuestro Señor. No el mensaje que uno quiere que sacarle de esa porción, sino qué mensaje nos quiso dar Él acerca de Jesús. Siguiendo este patrón, evitaremos malas interpretaciones. Por ejemplo, ¿qué método o ley de interpretación he utilizado? Y ahí están los tres, históricamente, gramaticalmente y contextualmente, ¿verdad? Aquí dejé esos ejemplos que habíamos hecho como ejercicio en el pasado, la parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida. Y estudiamos la palabra pastor, palabra oveja en el original, qué quiere decir, ¿verdad? O qué quiere decir la palabra pecador en la historia de la moneda perdida. Así que otra manera de leer las escrituras, y también les di este patrón, es que dice, ¿qué aprendo del Señor Jesús en esta porción bíblica? Cuando usted lea la palabra, busque qué se aprende de Jesús. Acuérdese que la meta de todo mensajero no solamente es dar información histórica o científica, no solamente entretenernos con una historia bonita o algo una moraleja. Eso no es la idea, sino fomentar la fe en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que si en realidad leemos las Escrituras como Dios quiere, encontraremos al Señor Jesús y nuestra relación con Él va a crecer, porque vamos a apreciar quién Él es, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que está haciendo por nosotros, lo que va a hacer en un futuro por nosotros. Así que es en general un resumen de bastante de lo que hemos visto. Todavía nos falta, si el Señor permite, la próxima semana repasamos lo que es el Midrash, pero pónganlo en práctica. Aunque sea, si nomás lee un versículo al día, en ese versículo, ¿qué aprende de Jesús? A veces he notado, por ejemplo, en el Instagram o Facebook, que la gente a veces pone nomás un versículo y todo. Se me hace tan interesante como el enfoque siempre es humanista. El otro día un familiar puso un versículo que decía, buenos días, y decía todo, y un grandote, ¿verdad? Lo puedo, otro tipo de letra grandota, ¿verdad? Y bien chiquito, en Cristo que me fortalece, o sea, como diciendo que todo yo puedo. Y digo, ¿cómo hasta en un versículo perdemos? Porque no buscamos la gloria de Jesús. Lo que debiera de haber estado, o debería haber estado grandote, es en Cristo que me fortalece. En Cristo era. Entonces, a veces hasta en un versículo podemos perder la habilidad de recibir el mensaje divino, porque nos estamos enfocando solo en el yo y no en Jesús. Así que les garantizo, esto prueba
en quién tenemos la fe. Si es en nosotros, hay gente que dice, mi fe es grande. No, la fe en Jesús debe de ser grande, porque Él es el que nos va a ayudar a vencer. No es mi fe, es la fe en Él. La armadura de Dios es todo acerca de Jesús, la salvación de Jesús, la fe en Jesús, la verdad de Jesús, la paz de Jesús. Todo es Él, pero cuando perdemos esa perspectiva, entonces vemos la Biblia como un libro un poco de puro reglamento, de pura ley. Se hace como un poco tedioso, mucha carga. Cuando encontramos a Jesús, no, se hace un libro de amor, un libro de una relación estrecha, ¿verdad? Una voz tierna, una voz, por eso el Señor dice, la voz del Señor es suave, susurra con su voz, porque es una voz de una relación. Él no nos pega y nos maltrata, es una voz tierna. Así que les animo a desarrollar esta habilidad de encontrar a Jesús y descubrir la belleza, la hermosura del único Rey verdadero que pronto viene en gloria. Amén. Adelante, mis hermanos, que el Señor los guarde. Amén.